Pero de vuelta. Muy buenos días, gente. Tercer día aquí en la ciudad de Chicago. Y nada, nos vinimos a un barrio así como un poquito a las afueras de lo que es el downtown de Chicago, que tiene onda así como más bohemio, como con otro tipo de edificios, otro tipo de arquitectura, que me recuerda muchísimo al Soho de Nueva York a mí. Sí, tiene como esa vibra un poco bohemio, tiene muchísimas tiendecitas, tiene ese toque como, diría, industrial, pero no tanto, pero moderno a la vez. Y sobre todo lo que nos ha llamado un montón la atención es los precios de las tiendas. Así que hemos entrado justamente a una tienda Supreme, una tienda Adidas, todo este tipo de marcas así importantes que se sabe que tienen como precios un poco más elevados, pero todo a muy buen precio. O sea, zapatillas de $50, tipo Adidas, Samba, Converse, Nike Supreme también a muy buen precio. Increíble, la verdad. Así que nada, vamos a explorar un poquito por aquí a ver qué hay y luego vamos a ver qué más tiene para ofrecer esta ciudad. Y la verdad que ahora nos toca otro día de calor, o sea, hoy amaneció con un nubladito después del diluvio que fue anoche. Sí, ayer llovió, madre de Dios. O sea, estaban las carreteras de verdad como que tiraban agua a los autos cuando pasaban, pero así inundado mal. Pero ahora salió el sol y ya cuando sale el sol hace un calor que te revienta. Ahora, primer objetivo que tenemos que ir a completar nuestra colección de tazas Starbucks de cada estado de Estados Unidos. Por ahora no hemos conseguido la de Illinois y mira que hemos ido a varios Starbucks. No, solo venden la de Chicago acá, o sea, es entendible, pero siempre tienen que tener las dos, tanto la del estado como la de la ciudad, ¿no? Se supone. Así que nada, Starbucks aquí en la esquina, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, no es por aquí. No se entra. ¿Y por dónde es? Y ponía por el otro lado. No, ¿no es esa puerta? Ponía como así. ¿No es esta puerta? ¿O no es una puerta esa? Yo creo que no es una puerta. Oh. Empezamos bien. Tiene más esto sentido. Tiene sentido, sí. Illinois. Sí, aquí está. Mira, es diferente a las que tenemos. Tenemos roja y azul, dos rojas y una azul. Y esta es verde. Oh, está bonita, ¿eh? Bueno, Ay, bien, sí. ¿Qué cuesta? 17. Que veis lo que decíamos, estamos aquí en un lugar como de pizza, ¿no? Y mirad el estilo que tiene todo, con las luces, no sé si se escucha ahí como una música brasilera, así todo chill. Aquí ves como gente pasar por la calle, me encanta este barrio, de verdad. Todo fue porque quisimos solo ir a una tienda, ¿eh? Y descubrimos esto de casualidad. De pura casualidad, porque si no, no íbamos a venir y la verdad, buen dato ahí. No sé cómo se llama el barrio, cualquier cosa si no... Ponía algo en el mapa como West Town, así que más o menos si algún día quieren venir a visitarlo, que sepa que se llama así, West Town. Ah, mira, tiene aquí como este edificio esquinero que parece tal cual el Flatiron Building de Nueva York o de Toronto. Está muy, muy bonito. Nah, y mirad esto. Mirad qué tremendo mural que hay por ahí. Me encanta el arte urbano, de verdad. Está increíble. Esto es lo que tienen los barrios bohemios, ¿viste? Que siempre te encuentras como grafitis, pero perfectos, perfectos. Guay, podemos apreciar el nivel de las casas que hay en esta cuadra. Mira, por ejemplo, justamente esta de acá que parece como un castillito, o sea, tiene hasta una piquita ahí, ¿no? No, está muy bueno, No, o sea... y todas son así, ¿viste? O sea, cada una con su estilo, pero... That's Gino. Gino! Hi, Gino! Ay, so cute. Have a good day. Bye. Bueno, y la gente amable, ¿no? Sí, la verdad que eso, como decimos, a ver, en los pocos lugares de Estados Unidos que hemos estado por ahora, la gente siempre súper amable, súper buena Súper onda. chill. Sí, nadie te mira raro por más que estés como pasando ahí. Hay gente, no sé, nos ha pasado en otras ciudades que miras un perrito y no te lo dejan tocar y cosas así, pero acá es como, ah, sí, él se llama tal, te lo presentan, ¿no? Me encanta este país, lo amo. Y bueno, nos volvimos al downtown y vaya con la vibra que hay hoy en esta ciudad. Es increíble. O sea, ha sido nada más llegar y hemos visto que si un Optimus Prime, hemos visto que si unas personas bailando hip hop, que ojo, lo hacían espectacular. Y se ve un ambiente, diría que hasta mejor que los dos últimos días que habíamos estado. Así que bueno, vamos a ver qué más hay por ver por aquí y sobre todo dónde cenar, que hoy la cosa promete. Ah, mira, y nos metimos en un centro comercial que está muy, muy chulo, ¿eh? Mirad esto. Todas las tiendas que hay, y si miras para arriba, hay como, no sé, 3 o 4 plantas, pero está muy bonito, de verdad. Y parece que hay tiendas muy interesantes. Uf, la niña quería entrar a un Sephora, o como le llaman. Soy el único que no puede respirar en estas tiendas. Juro que no puedo ni hablar. Ahora, ¿podemos hablar de cómo puede ser que en un cepillo de estos, creo que es un peine secador, hay pelos? No sé si se alcanza a ver, pero está lleno de pelos. ¿Quién viene aquí a cepillarse el pelo con este de muestra? No, me tengo que salir. No puedo más. Me tengo que salir de este lugar.
justo ahora que estábamos caminando, que primero queríamos admirar la flaquita esta que Mirad tenemos la acá. flaquita. Porque justamente hay una tienda de gift shop mexicana, pone, y tiene unas cosas que ahora vamos a entrar a verla porque pinta buena, pero justo hay unos chicos ahí que tienen unas bebidas energizantes y nos dijeron, chicos, ¿quieren unas gratis? Mira, mención no pagada, a mí no me han pagado por decir esto, pero me lo han regalado, ha sido un detalle, así que nada. Esto se llama Rainstorm y este es rico. Ahora yo voy a abrir la mía, pero bueno, se nos acercó así, súper buena onda, como quieren una, prueben distintos sabores y les saco una foto, así que bueno, a ver si estaremos en alguna publicidad en Chicago, ¿no? Estaría bien. Ahora, ya de la flaquita y de la tienda mexicana, quiero comentar la cantidad de influencia mexicana que he visto en esta ciudad, o sea, me ha asombrado. La cantidad de taquerías, tamales, o sea, un montón de restaurantes mexicanos que lamentablemente no hemos probado, o sea, nos tendríamos que haber quedado más días para poder ir a probar uno todos, bueno. Pero sí, o sea, me sorprende que tan al norte de Estados Unidos, o sea, ya se sabe, hay mucho mexicano, mucho... Ah, bueno. Ok, ¿cómo no se caen? O sea, ya se sabe, ¿no? Siempre hay mucha influencia hispana aquí en Estados Unidos, pero en Chicago, tan al norte, me sorprende. Encontramos muchísima gente hablando español encima, Como o sea, en ningún todos lado. lados, como en ningún lado. En Canadá es muy difícil y acá un montón, así que se agradece. Bien ahí también. por nuestros compañeros Sí. hispanos. Voy ahora que nos sentamos un ratito para descansar, porque de verdad las piernas no dan más ya de tanto caminar estos días, pero es lo que veníamos comentando, es como que esta ciudad, de verdad, al menos esta calle, que es la que estamos caminando, que es la Michigan Avenue, que tiene todas las tienditas y todo lo lindo, de verdad que se la siente muy limpia la ciudad, o sea, no se ve basura y es como que ahora estamos sentados acá en un lugarcito con plantas. No da asco ni nada. No, uno está a gusto, o sea, porque hay otras ciudades que, bueno, no está bien comparar, ¿no? Pero al menos de lo que hemos notado de Downtown Toronto también u otras, que no se puede mucho, ¿no? No, o sea, da cosita sentarse en según qué lugares, ¿viste? Sí, o huele mal, o se la ve con un poco de basura, no sé, pero en cambio acá, de verdad que Muy limpia. súper bien. Hey, nos metimos a una tienda Converse. Nunca había visto una tienda solo de Converse. Siempre he visto Converse en otros lugares y está espectacular. O sea, mirad por aquí el mural que tienen, toda la super variedad de Converse. Y lo bueno es que puedes aquí personalizarte tus Converse como quieras. O sea, tienen como unas normas y unos precios, pero puedes meterle que si grabados, que si estampas, que si mil cosas. Está muy, muy chulo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, están expuestas diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, con el loguito de Chicago. Aquí con una especie como de helado. Y todo lo que quieras, ¿eh? O sea, que si un cocodrilo, que si I love pizza, esta sería para mí, que si aquí cosas con la ciudad de Chicago, o sea, muy, muy chulo esto. No, es que la arquitectura de esta ciudad es una cosa a otro nivel, ¿eh? O sea, mirad esto. Aquí tenemos como una especie como de castillito, este edificio que no sé qué es también como castillito, y luego tenemos estas bestias así un poco más antiguas, pero bien cuidadas, y por aquí otros más nuevos, o sea, no haces nada más que mirar para arriba en este lugar. Bueno, pues nos venimos a cenar ya y wow, no diré solo que este restaurante es espectacular, si es que se puede denominar como un solo restaurante, sino que todo el barrio, ¿has visto lo que es? Todo es divino, es lo que decíamos cuando íbamos caminando, que cada cuadra de esta ciudad, de verdad, hay algo que te sorprende, o sea, es una ciudad muy, muy bonita, que ya me está gustando demasiado. No, pero de verdad, todo este barrio, estas callecitas, tiene un montón como de restaurantes, hay un McDonald's como enorme, muy extraño, hay un Hard Rock que está espectacular, os vamos a dejar unas imágenes, pero por dentro hay como un escenario súper chulo, o sea, increíble. Increíble. Y ahora ya tocaba la hora de cenar y nos vinimos al famosísimo Portillos, que es como se llama esta cadena, que hay un montón acá por todo Chicago, pero dicen que este es el más famoso para el hot dog estilo Chicago, así que hay que probarlo. Y también el sándwich de ternera, ¿verdad? Que dicen Sí. que es muy bueno y muy icónico de aquí, molto italiano. Sí, que es este Italian Beef, que bueno, se tiene que saber, ¿no? Que Chicago fue una ciudad con muchísima inmigración italiana, así que por eso hay tanto concepto italiano y tanta comida así, como modificada, americanizada, pero bueno, eso italiano queda, ¿no? Por eso tú te sientes en casa, ¿no? Sí. Pero qué decir, de verdad que el establecimiento es espectacular, o sea, está todo decorado con la música típica como de Chicago que tú pensarías en las películas o en las series. Tiene como hasta un coche antiguo ahí subido, ahora os vamos a dejar unas imágenes. Tiene, o sea, todo está ambientado súper, súper increíble. Es como una ciudad que parece que hay partes que te sentís en un parque de atracciones, o sea, estaba pensando, digo, parece un patio de comida Disney, porque con la música, con cómo te atienden, cómo hacen lo de las rimas cuando te dan Sí. la comida, es que... No, aparte es eso, te transporta como si estuvieras como 50, 60 años atrás y lo hacen súper bien, de verdad.
Pero bueno, no se hable más, vamos a ver esta comida. Empezamos un poquito hablando del packaging. Mirad qué cosa más bonita. El loguito con el perrito salchicha. El loguito me mata, es súper adorable. Así que nada, A probar, ¿no? primero las patatitas, que también que- está decorado. Que son estas tipo curly fries, ¿no? Algo así. No, no son curly fries. Estas, ¿cómo se llama este estilo con esta formita? Ahora no me sale. no me ahora- sale a mí tampoco, Como sí. cualquier cosa lo dejan en los comentarios porque ya me olvidé. A ver. qué tal. Bien salada, ¿no? Wow, Muy están buena. muy saladitas, están muy buenas. Muy ricas. Ok, vamos con el hot dog primero. Si no es demasiado gigante, pero Mirad esto. Tiene un montón como de pepinillo. Esto creo que son como pequeños como jalapeños, ¿no? Esto que es tomate, mostaza. El pan es como de semillas. si no es un hot dog tradicional, o sea, el estilo Chicago es así con el pepín, con el pickle este enorme. A ver mí qué tal, no me ¿no? hace mucha gracia el pickle, pero bueno. Salud. Está muy bueno, a mí sí que me gustó. Con toda la verdura esta, Sí. no, vamos a ver. Pero tienes que pillar todo. Está bueno, ¿eh? Voy a decir algo que va a quedar muy mal o va a dar mala interpretación, pero la salchicha está muy buena. That's what she said. No, en serio. Fuera de coñas, de verdad, la calidad se la ve buena. O sea, no es un lugar de comida rápida, No. diría. Y ahora con el sándwich, que es pesado, ¿eh? Mira, Sí, a agarra. ver. Oh, Dios. Esto va a pesar. A ver, a ver qué tal. Está muy envuelto. Está muy está bueno, doble envuelto. se debe caer todo por eso. No solo eso, sino que está súper aceitoso. Mirad, está tan aceitoso que se transparenta el papel. Este papel era blanco. Dios mío, ¿de verdad conviene esto a los italianos? Y bueno, los italoamericanos. Sí. La cosa es así. Cuando es italiano, es fino. Cuando lo mezclas con lo americano, es gordo. Cuando tienes lo mexicano, es fino. Cuando haces Tex-Mex, es gordo. El americano le pone su toque Su gordo. toque, sí. Uf, me estoy pringando toda la mano de aceite. Es enorme esto, por No sé ni cómo favor. agarrarlo. Uf, El pan está mojadito, se me da un poquito de asquito. mirad ¡Wow, el humo! esto. Le sale humito, ¿eh? No, esto es una burrada, pero mirad, esto es como mi cabeza casi. Uy, es que pringa toda la mano. Bueno, Vamos, dale vamos la a comerlo. mordida. ¿Y esto carne, esto? Pensé que tenía alguna verdura, pero bueno, no le veo. Como carne mechada, muy finita. ¿Y es ¿Habré rico? provocado? Describe el sabor. Mucha carne. O sea, no hay otra. ¿Pero Mucha rico carne. o no rico? Muy bueno, ¿Sí? muy bueno. A ver, Pero muy ¿quema? pringoso, no. Ya comiste solo carne. Y bueno, hay demasiada. Dale un buen bocado. Sí, es rico. Está bueno, Claro, ¿eh? ¿no? No sé que está bueno, pero te enchastra toda la mano. O sea, vengan Madre mía. preparados para ensuciarse. Así van a comer esto. Pero de verdad, si vienes a Chicago, yo diría que esto es un obligado. Obligado porque es muy tradicional. O sea, lo tienen que probar. Por aquí os vamos a dejar la dirección del que hemos estado, porque no sé si todos son iguales, pero este de verdad que el barrio y todo vale muchísimo la pena. Así que lo dejamos por aquí. Y así si venís a Chicago, pues sabéis exactamente en qué punto estuvimos nosotros. Y ya si queréis saber en qué mesa exacta, estamos en la entrada tal cual, aquí, la primera mesa. Así que nada, vamos a acabar esta cena. Últimas horas ya en Chicago. Igual la ciudad me ha encantado. Creo que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Vamos a volver de seguro porque quedaron muchas cosas por ver, muchas actividades que no pudimos hacer lamentablemente, así que sí, de seguro se va a volver. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros al canal, es completamente gratis y queremos seguir creciendo y queremos seguir subiendo más para así poder traeros más y más vídeos cada vez más chulos, porque se vienen unos proyectos que, Dios mío. creedme, queréis estar suscritos. Y no se olviden también de darle like a este video, así YouTube también lo recomienda y más gente lo puede ver y alcanza más gente, ¿no? Que ese es el objetivo que tenemos. Y nada, hasta la próxima.